Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en otra emisión de Familia al Día, donde la parroquia pues llega hasta estos hogares unitenses, donde tanta gente con sus valores, con su experiencia, pues como se dice, nos agrega en información. Una historia que a veces leemos a través de la vida de las personas. Y hoy tenemos dos invitados pues muy especiales con los cuales hablaremos de lo que es del pasado al presente, todos aquellos cambios que a nivel religioso, que a nivel cultural pues hemos experimentado en nuestro pueblo unitense. Vamos entonces a saludar al padre José Iván y ya él nos introduce un poco en el tema de hoy. Padre, ¿cómo está? Hermana, muy bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente con ustedes en este programa de Familia al Día. Y pues como usted lo decía, con una invitada muy especial en este día, ya ustedes pues la están viendo a través de la televisión, doña Tulia Mejía, quien muy generosamente nos ha abierto las puertas de su casa en este día para compartirnos lo que usted pues nos ha venido introduciendo, hermana, acerca de la transformación social, la transformación cultural, la transformación también religiosa que ha tenido nuestro municipio de La Unión y pues cómo no venir, digámoslo así, a las fuentes, a las personas que han hecho parte o que han sido testigos de esta gran transformación que hemos venido teniendo en nuestro municipio de La Unión. Doña Tulia, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, padre. Me encuentro muy feliz, muy contenta en medio de personas tan queridas, tan honorables, tan queridas para mí. Sí, creo que yo no seré la más digna de presentarme, pero de todas maneras mi edad, mis años y mi juventud puedo comunicarla ante el público y ante la gente que me pueda oír. Bueno, doña Tulia, gracias pues de antemano por esta apertura. Y bueno, ya vamos entonces a empezar con una serie de preguntas como para que vamos un poco adentrándonos a este tema tan bonito que traemos para este día. Claro, doña Tulia, entonces un poco vamos a hablar de su historia, de lo que usted aprendió en su casa, esos principios. ¿Cómo fue su infancia, su ambiente familiar? Bueno, el ambiente familiar fue muy bonito, muy bonito. Padres muy buenos, muy católicos. Muy buenos padres. Por ejemplo, mi papá era de misa diaria, mantenía su negocito, muy poquito porque éramos pobres, pero era un negocito poquito, pero de todas maneras fue capaz de levantarnos 12 hijos. Mi mamá era un poquito regia. Ella era brava, ella nos regañaba. Ella cuando le pedíamos un permiso, si su papá las deja, van, y si no, no. Era lo que dijeran ambos. Mi mamá y mi papá decían, ¿su mamá qué dijo? Mi mamá dijo que lo que usted dijera. No. Teníamos que quedarnos todos muy contentos porque nos dieron un no y nos enseñaron a un no en la vida. Ya nosotros no le pedíamos permiso porque sabíamos que no nos dejaban ir. Pero cuando ellos les provocaba, por ejemplo, que teníamos que salir, que nos íbamos a ir a una novena del niño, a un velorio, a alguna parte, ellos mismos nos íbamos con ellos. Ellos nos arreglaban el viaje o de pronto con el hermano mayor, porque él era muy esquivo para dejarnos salir solas. En ese tiempo casi no se acostumbraba a salir a la calle, sino que todas nosotras nos levantamos en la escuela, era todos los días a visitar, por la noche al rosario, y por la noche en el rosario, en la iglesia, y después por la noche, a las 8 de la noche en la casa. Fuimos muy bien levantados. Bueno, doña Tulia, una preguntita. ¿Ustedes toda la vida han sido de aquí del municipio de La Unión? Toda la vida. Nacimos, nos criamos y estamos todavía aquí. Bueno, o sea que de sus 98 años, todos son de la tierra unitense. Todos.
todos somos de aquí de La Unión. ¿Cuántos habitantes cree más o menos, o recuerda usted que tenía La Unión cuando usted tenía por ahí eso de 10 años más o menos? ¿O cómo era el municipio en aquel entonces? ¿Cómo era aquí el caserío? ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la gente? ¿El parque? Bueno, aquí lo primero que conocimos fue la capilla. Mi papá y mi mamá fueron casados en la capilla, allá fueron bautizados, según nos contaban ellos. Pero entonces el primer sacerdote fue el padre Fernandito. El padre Fernandito murió aquí en La Unión porque él se fue a una romería y lo mató un caballo. Entonces él ya después del padre Fernandito vino el padre, a ver, por el momento no recuerdo. Y en todo caso vino un padre que vino para Mesopotamia y la trajeron para acá al haber muerto el padre Fernandito. La iglesia era entablada. La iglesia no tenía casi santos, sino no más que el Señor y la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero de pronto ya el padre que vino, el padre Valencia, vino y ya principió a organizar la iglesia. Ya después fueron llegando los otros sacerdotes, un poquito le hacían a la iglesia. Después llegó, tuvimos que traer tierra de allá de arriba, de donde don Epifanio, para llenar la iglesia después de que la fueron a baldosar. Toda la gente nos veníamos con la vasija, traíamos la tierra para llenarla para poderla baldosar. Creo, si no recuerdo, la baldosó el padre que hizo el frontis. No recuerdo, ya no recuerdo, no les puedo decir, les voy a decir mentiras. Bueno, pero son muy buenos datos también para llenarnos también de esa información de la historia de nuestro pueblo. Y lo bonito es que uno empieza a descubrir que ustedes son pues testigos de estas obras que van surgiendo, porque ya nos decía doña Tulia, nuestro templo comenzó en la capilla, que actualmente es la capilla del Santo Sepulcro. Ya los Viernes Santos vemos qué linda se hace esa procesión por el pueblo, donde se lleva el Santo Sepulcro ahí, Jesús que es depositado, y muchas personas uno ve durante la noche que van a visitar a Jesús en el sepulcro. Pero ya cuando hablamos de un templo hoy en día majestuoso, con unos santos muy bien organizaditos en cada uno de sus nichos, con un altar principal que uno dice, de verdad, nosotros somos privilegiados en el pueblo a tener cosas tan bonitas, pero ya lo decía doña Tulia, es el paso de muchos hombres muy sabios, muchos sacerdotes que han ayudado a tenerlo cada día más bonito e irle como agregando muchas cositas. Y no solo eso, sino también la colaboración de la comunidad. Ya doña Tulia nos contaba cómo todos hacían esas gavillas, digámoslo así, para recoger material para llevar llevar para la nueva construcción del templo como tal. Era una obra, y yo creo que hoy con el paso de los años podemos ver con gran satisfacción el trabajo de muchas familias, de muchas personas que inclusive pues ya varios de ellos no están entre nosotros, pero de los cuales gracias a Dios podemos tener a doña Tulia para que nos siga contando de esa bella historia también, no solamente de nuestro pueblo, sino de nuestra parroquia. Claro, vamos a hablar un poquito, entonces ya hablamos del templo hasta esa etapa. Hablemos un poquito del parque. ¿Cómo era el parque para ese momento? ¿Tenía el cemento que tiene ahorita? ¿El jardín cómo era? O sea, ¿cómo era la parte así central donde la gente del pueblo a veces se reunía a tomar el sol o a hablar el uno con el otro? El parque era alambrado. Le ponían alambre por todo el borde y ahí le hacían unas puertecitas de voltear, que entraba uno y volteaba la puertecita y entraba al parque, pero era todo alambrado. Después de que ya, por ejemplo, ya los alcaldes, ya fueron llegando los alcaldes, ya fueron organizando lo distinto. Ya lo cercaron, pero ya lo cercaron, le pusieron fue como unos muros para sostener como unas tablas. Entonces lo cercaron, como para evitar que los caballos, porque en ese tiempo se mantenía el ganado en la calle,
Sí. En la calle ordeñaba la gente en toda la plaza. Se ordeñaban las vacas. Y los caballos los mantenían. Entonces, para que no se entraran los caballos, le ponían como unas tablas que volteaban así. Entonces ya las muchachas, que nosotros así cuando nos tocaba salir al parque, nosotros entrábamos y volvíamos y cerrábamos la puertecita. ¿Y a doña Tulia le tocó ordeñar también vacas en la calle o no? Sí, también, en el parque. Ahí en la plaza donde es la casa de Natalia Mejía. Allá nos tocó. Ordeñábamos 4 vacas. En la parte de abajo donde es la casa de don Bertulio Valencia, de don Bertulio Nautálvaro, nos tocó ordeñar 8 vacas. Bueno, ¿y cómo eran esos domingos aquí en La Unión? ¿Qué pasaba aquí en el pueblo? Aquí eran unos tolditos. En toda la plaza ponían los tolditos. Entonces en unas partes vendían el revuelto en los tolditos, vendían también víveres, vendían de todo en la plaza. Hasta la carne, ¿verdad? Así, la colgaban hasta ahí. La carne era también en un toldito. Entonces yo tenía una amiga que hacía buñuelos y gelatinas. Y y los domingos me invitaba y me decía, Tulia, me acompaña en el toldito para vender los buñuelos y las gelatinas. Entonces yo me iba con la amiga y me sentaba allá en un tauretico y vendíamos los buñuelos con la gelatina. Bueno, y nosotros nos imaginamos, o por fotos también que vemos por ahí a veces, pues vemos que la gente salía muy elegante también al pueblo, la gente de las veredas, inclusive la gente pues, del mismo caserío de aquí de La Unión salían muy, muy elegantes, por eso decíamos con la pinta dominguera, porque era un día como muy especial para todos, ¿cierto? Ah, sí, todos los días, todos los domingos la gente cachaca, todo lo que era como quien dice los domingueros, se ponía uno los domingueros, y en las fiestas todo el mundo estrenábamos. Todo el mundo, eso sí, las muchachas lo que trabajábamos para conseguirnos los estrenos para el día de miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, todas las amigas mías nos decían, ve, mañana nos ponemos tal vestido. Pasado mañana nos ponemos el tal vestido. Y salíamos todas como iguales, todas las amigas. Y y la gente muy cachaca, y aquí salía la gente muy bien organizada. Aquí no había limoneros ni gente por ahí así que se viste de cualquier manera, no. ¿Y usted recuerda de pronto el día en que entró por primera vez aquí un carro o no? Sí, el primer carro que entró fue el de don Samuel Valenzuela. Era un camioncito. Entonces, don Samuel nos llamaba a todas las muchachas y nos daba palomitas en la plaza. Nos llevaba palomitas es las vuelticas en el carro. Las vueltas en el carro. Y entonces nos llevaba a las muchachas, todas como estábamos muy chiquitas, muy muchachas todavía chiquitas. Entonces nosotros nos subíamos a ese carrito y íbamos hasta Cruz Roja y después nos íbamos hasta Chuscalito en ese carrito. Y era un carrito malito, pero de todas maneras nosotros vivíamos muy pinchados porque ha llegado ese carrito. Pero cuando eso además que las calles eran sin pavimentar, ¿cierto? Sin adoquinar, o ya estaban... La plaza era en tierra. Y todas las calles eran en pura tierra. No había nada pavimentado. Que cuando eso la carretera apenas venía hasta allá en el alto, apenas llegó allá y no había carretera de fundamento. El carrito, por ejemplo, andaba porque era un camino como de herradura, pero el carrito andaba. Bueno, esa es la historia que no podemos dejar morir y que muchos, los que son más jovencitos, debemos conocer. Cuando uno conoce la historia, le da un valor. Uno sabe que todo el pueblo se ha ido construyendo con sacrificios, que tenemos la parte administrativa, cada alcalde pues le ha puesto como un poquito de progreso al pueblo y eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Por eso cuando hablamos de familia es eso, conocer el pasado para uno agradecer a las personas que han puesto su granito de arena, para aquellos que con su sabiduría pues le dan como esa belleza tanto al templo como al pueblo y también reconocer que es el progreso a través de la inteligencia del ser humano. Dios ha dotado al hombre de mucha inteligencia para que no nos estanquemos, para que podamos avanzar por donde vamos. Muy bien, y en todo ese progreso, doña Tulia, pues yo me imagino que
o nos imaginamos que la gente se conocía toda dentro del pueblo. Aún hoy todavía se conservan pues familias de ese arraigo de aquel tiempo, pero con el tiempo se han venido entrando nuevas familias. Pero ¿cómo era la vida social en aquel tiempo? ¿Qué hacían las familias? ¿Se visitaban? ¿Se ayudaban? ¿Qué pasaba en aquel entonces? Bueno, en ese tiempo, por ejemplo, la familia, la gente era muy trabajadora. Aquí se hacía el pueblo de la papa, de la agricultura, la gente trabajaba en la agricultura bastante. Por ejemplo, el maíz, el frijol y la papa. Aquí, y la gente, por ejemplo, que tenía platica, pues tenía su ganado, tenía su finquita, pero eran pocos los ricos, pocos. Ya la gente fue consiguiendo, al paso que iban trabajando, iban consiguiendo la platica, pero de todas maneras tenían sus negocios. De más que poco comercio en aquel tiempo. Poco comercio, sí. Aquí no había de almacenes. En ese tiempo no estaba sino el almacén de don Samuel Gómez, el almacén de don Manuel Escobar y el almacén de don Julio Vallejo. 3 almacencitos donde uno compraba la ropita, porque como no había forma de salir a comprar ropa a ninguna otra parte, entonces uno compraba la ropita aquí en esos 3 almacencitos. ¿Y la primera vez que usted fue a Medellín, cómo fue? No, pues no, pues si les cuento se mueren de risa. Vamos a ver qué les pasó esa primera salida a la ciudad, que para un unitense era algo muy distante. A mí me invitaron unas amigas, la familia Ríos, me invitaron para Medellín. Ellos trabajaban en la escuela de agricultura, por ejemplo, en unos gallineros. Entonces me invitaron a que me fuera para Medellín para que trabajara allá, para que trabajara con ellas. Entonces un día nos invitó el Mono Ríos, que era el marido de doña Lilia, y nos invitó a salir para conocer nosotros, pues allá a Medellín, que no conocíamos nada, y entramos a la gobernación, y entonces dijo, yo les voy a mostrar la gobernación, y hay que subir por ascensor. Entonces nosotros nos fuimos, las dos amigas mías y yo, y nos fuimos y nos sentamos en el ascensor, porque que era sentados nos daba como miedo, que uno parado, pues hay que de pronto lo tumbaba el ascensor y nos sentamos en el suelo. Eso sí estuvo bueno. Entonces el mono se puso a reírse y entonces dijo, ustedes ¿por qué son tan montañeras? Porque están mostrando la montañerada a ustedes. Y dije, ¿cómo se sube pues uno aquí? Aquí tiene que ser uno sentado porque no te lo tumba esto. Después nos fuimos para la casa, allá vivía en la escuela de agricultura, y nos fuimos para allá y le contó a la mamá. Y la mamá era muy querida, pero era muy charlatana y se burlaba de nosotros, decía que esta parranda de montañeras es que veniesen aquí a demostrar la montañerada aquí a Medellín. Bueno, anécdotas que quedan en los recuerdos y que hoy escuchamos con gran cariño. Claro que sí, entonces vamos a ver este video sobre algunos de las cosas del pasado, aquellos cantos que nos recuerdan cómo nuestra familia ha ido evolucionando para que ahora nos situemos en el presente. Gracias por darme tanto amor.
Gracias por darme tanto amor. Bueno, y viendo este video, pues que nos remite al pasado, al presente y también que nos remonta, digámoslo así, o nos envía hacia el futuro, pues vamos a hablar también de unos personajes que han hecho parte importante dentro del desarrollo de nuestro municipio. Sabemos que nuestros pueblos del oriente antioqueño siempre han girado en torno a la iglesia. Por ello, pues los grandes templos, las grandes parroquias siempre están en los parques principales y la Unión pues no es la excepción tampoco. Y por eso usted ahorita nos hablaba de esos padres, de esos primeros padres que estuvieron aquí, de esos sacerdotes que con su trabajo pues hicieron crecer no solamente una comunidad o una iglesia física, sino también una iglesia espiritual. Doña Tulia, ¿qué sacerdotes recuerda usted con más cariño? De pronto hablando de los últimos sacerdotes que hemos tenido en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, pues de todas maneras, el primer sacerdote que conocí estando pequeña, el padre Carvajal. El padre Carvajal estuvo aquí 15 años. Estuvo el padre Carvajal aquí. Él fue el que fundó la casa cural de donde es la vieja. Él fue el que le tocó también la parte de la iglesia, no baldosarla, sino arreglarla y hacer como el altar, allá el altar, el padre Carvajal. Después del padre Carvajal vino el padre Acosta. Después del padre Acosta vino el padre Raimundo, el padre Monsalve, también estuvo aquí. Después del padre Monsalve estuvo el padre Cuervo, Rafael Cuervo. Después del padre Cuervo estuvo el padre Pedrito Aristizábal. Después del padre Aristizábal estuvo el padre Ángel. Después del padre Ángel estuvo el padre Luis María. Después del padre Luis María estuvo el padre que hizo el frontis, que fue el padre, no, ese no me acuerdo. Allá está la placa. Ahí está la placa. Allá está la placa. Pero muy buena memoria, doña Tulia, para recordar a los párrocos que han pasado por esta comunidad onitense. Los párrocos más antiguos. Ay, sí, los párrocos. De los párrocos más antiguos que le digo yo, el padre Acosta, padre Marcial fue el que hizo el frontis, fue párroco. El padre Héctor Alonso también fue párroco. Que hizo muy buenos cambios también en el templo, sí, el padre Héctor cementerio, Alonso. grandes reformas en el templo también como cementerio, tal. El padre Fabio. El padre Fabio fue el que principió el cementerio, o más o menos. Por ejemplo, el cementerio estaba muy malito porque se mojaban todos los restos y entonces se mojaban y sacaban los restos en puro pantano, los cuerpos en puro pantano. Entonces un día fuimos nosotros, algunas amigas mías, fuimos al cementerio y estaba sacando el sepulturero unos cuerpos y los sacó en puro pantano y dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo que esto está tan destapado y cómo que sacan los restos en esta forma? Nos vinimos para donde el padre y le dijimos al padre Fabio, doña Mariana Restrepo, doña María Jaramillo y Adela, me parece Adela, la señora, la mamá de ella, Merita. Y nos vinimos para donde el padre y le dijimos, padre, de todas maneras hay que hacer algo. Nosotros vamos a formar una junta para organizar el cementerio porque los cuerpecitos están en pura agua. Tenemos que hacer algo. Entonces nos pusimos a hacer empanadas allá en la calle de allá de la calle Real. Hicimos empanadas y compramos todo. Nos llevamos un ingeniero
que fue el doctor Botero, que todavía vive. Y lo llevamos y le dijimos, padre, ¿qué podemos hacer para organizar aquí el cementerio que no se moje? Y dijo, vea, yo creo que lo mejor es que hagan un armazón allá arriba y hagan un armazón y lo tapen. Tienen que taparlo para que no se llueva. Entonces dije yo, doctor, entonces nosotros nos vamos a poner a trabajar y usted nos va a dirigir cómo es que tenemos que hacer las cosas. Nos pusimos a trabajar y compramos todo el Eternit para la parte de allá, para acá y para allá también, en el cuadro. Compramos el Eternit para tapar todo. Entonces ya lo compramos, entonces el padre Fabio consiguió un muchacho que no era vaquiano para poner todas esas tejas. Ya fuimos con el doctor Botero y entonces dijo, no reciban ese trabajo está mal hecho, se ve perfectamente malo, muy feo, el cementerio se ve muy desagradable. ¿Por qué? Y entonces yo me vine con doña Mariana Restrepo y me vine a conversar con el padre Fabio y le dije, padre, ¿usted por qué consiguió ese señor para hacer ese trabajo? Usted no sabe cuánto nos tuvimos que sacrificar nosotros, nos mojamos, aguantamos sol, frío, sereno, de todo, para nosotros hacer ese trabajo. ¿Cómo es posible que usted pone una persona que no sabe? Y me contestó, entonces usted, doña Tulia, sabe mucho de arquitectura. Y le dije, padre, no sé nada, pero me gustan las cosas muy bien hechas. Eso está mal hecho, nosotros no le vamos a recibir eso porque usted no se tuvo que mojar para hacer una empanada para comprar esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué consiguió? Bueno, de todas maneras, él quedó como un poquito bravo conmigo, pero en fin. Entonces ya conseguí, dijo, consiga usted, doña Tulia, bien pueda. Y dije, vea, yo tengo, el marido mío es, mejor dicho, para lo que usted quiera. Pero a mí me da pena ofrecer lo mío. Por eso no lo ofrecí. Me dio pena ofrecerlo. Pero dijo, bien pueda, doña Tulia, dígale a don Tomás que si quiere que vaya y que tal cosa. Ya vine y le dije, Tomás, ¿usted no quiere ir a arreglar allá ese cementerio que quedan las tejas muy feas? Y entonces nos fuimos juntos. Dijo verdaderamente que sí. Esta semana lo voy a arreglar. La llamó el tipo que hizo ese trabajo y le dijo, venga, yo le enseño cómo es que hay que hacer esto. Cómo está. Entonces ya Tomás vino, entonces ya le dije al padre, vaya padre, para que mire cómo se hacen las cosas. Entonces dijo, es que doña Tulia está brava. Y entonces le dije, no padre, yo no soy brava, sino que soy muy franca para las cosas. Y entonces ya me fui con él. Dijo, muy bien hecho, muy bonito que quedó. De todas maneras, usted tenía toda la razón, doña Tulia, me perdona que yo me anticipé y tal cosa. Ya me pidió excusas. Entonces dijo, dígale a don Tomás, yo lo pago. Dígale que yo le pago, que cuánto va a cobrar. Y dijo, nada, yo no voy a cobrar. Voy a hacer ese trabajo para enseñarle a este muchacho cómo tiene que hacer las cosas. Entonces ese fue el primer trabajo que nosotros hicimos para el cementerio. Claro, y es cuando descubrimos que en nuestra comunidad hay grandes líderes. Y miren, un líder todo lo que puede hacer, más de criticar, de pensar que si el otro no lo hizo bien, yo tampoco me muevo, ¿no? Al contrario, un verdadero líder es aquel que es capaz de emprender un trabajo, una obra, pues en bien de la misma comunidad. Porque mire que vamos pasando y las obras son las que van sosteniendo pues la belleza de cada municipio. Bueno, doña Tulia, y usted tiene un sacerdote que, pues del cual en estos días estamos, digámoslo así, celebrando el aniversario de su muerte, de su Pascua, de su partida a la casa del Padre, el Padre León Arturo Villegas, un padre que usted recuerda con gran cariño y que también todos ustedes, la comunidad unitense, pues lo recuerda con mucho cariño y con mucho agradecimiento. ¿Qué tiene usted para contarnos del Padre León? El Padre León fue un sacerdote muy amante a los enfermos. Él era desvivido por ir a visitar los enfermos. A mí me invitaba, por ejemplo, venía y me decía, doña Tulia, vamos a visitar a don Antonio García. Listo, nos íbamos. Yo no respetaba que me diera pena de que yo me subía al carro del padre, no me daba pena porque yo, como con mi señorío que tenía, nunca pensar en una cosa maluca, nunca.
Yo me iba con el padre para donde don Antonio, allá íbamos. Doña Julia lo quería, lo adoraba tanto que hasta picos le daba, la señora don Antonio. Le saludamos a don Antonio era una persona muy querida, muy risueña, se mantenía riéndose y ya iba y lo visitaba y le decía, ¿cómo estás, don Antonio? Y tal cosa. Bueno, después cuando la mamá de Pedro, este muchacho, uno que vive por allí, allá arriba, del balcón para arriba, vino un día y me dijo, el padre dijo, doña Tulia, me acompaña a ir a visitar a la señora de Pedro, a la mamá de Pedro, y le dije yo, ¿cuál es? Ah, sí, padre, ya la conozco, y nos fuimos. Ah, no, él llegaba, la felicidad de él era ir a visitar los enfermos. ¿Qué les llevamos, doña Tulia? ¿Qué les llevamos? Ah, padre, ¿por qué no le llevamos un paquetico de pañales? Que ella estaba muy enfermita, tal cosa. Lo que usted quiera, doña Tulia, comprémoslo y llevamos. Bueno, y otras veces decía, llevémoslas. Vamos a visitar a un enfermo por allá en Chuscalito, y me decía, arreglemos una cajita de mercado para que les llevemos. El padre era desvivido por los pobres. Aquí, por ejemplo, pues, los ricos, que todos los ricos eran muy formales con los otros padres y todo eso. El padre era serio. Era muy serio y era muy correcto. Cuando le tocaba regañar a los acólitos, los regañaba y les decía, bueno, se portan bien porque están jugando en el templo y tal cosa. Era serio. Por ejemplo, él era muy amante del rosario. Todos los días rezábamos el rosario. Yo me iba y rezaba el rosario con él ahí en la iglesia, para allá, y rezamos el rosario. Y me decía doña Tulia, el rosario es lo principal. Y le pido a doña Tulia que yo, después de que me vaya de aquí, siga usted con el rosario. Y dije, tranquilo, padre, no se preocupe, que a mí me encanta el rosario. Él venía aquí, sacaba el rosario, nos sentábamos allí y rezábamos el rosario. Era muy querido, no tenía. Algunas personas no lo querían, pero cuando él se fue a ir, me dijo, doña Tulia, mucha gente, por ejemplo, aquí en la Unión me quiere, pero hay muchos que no me quieren, pero no importa. Los que no me quieren, que hagan un baile porque me fui. Y los que me quieren, que lloren porque me fui. Y entonces le dije yo, sí, padre, eso es cierto. Eso es cierto. A mí me da mucho gallado, por ejemplo, cuando se fue. De todas maneras se fue, él se fue el 11 de enero, se fue. Y me dijo, doña Tulia, me voy a ir a hacer un paseo con la familia porque yo no llegué a pasear aquí por no dejar la parroquia sola. Y le dije, ¿para dónde salí? Me voy para la costa. Salió el 14 de febrero para la costa, que me llamó a la 1 de la tarde y me dijo, vamos a salir para el paseo, encomiéndeme a Dios nuestro Señor. Se fue. Cuando llegó a Tolú, le dio un infarto. Entonces le dio el infarto en Tolú y lo llevaron a un hospital por ahí cerca de Ibagué, lo llevaron allá y allá estuvo como 8 días, pero de allá sacó una bacteria de ese hospital. Lo trajeron para Medellín. A los 8 días ya venía muy enfermo, lo tuvieron en la clínica Santa María. Cuando es a la Santa María, lo entraron allá, no lo dejaron ver de nadie porque él tenía una bacteria. Después de que estuvo allá mucho tiempo, ya él, como había conseguido una casita aquí en La Ceja, una casita de las monjitas, que porque él se iba a ir a vivir independiente con la hermana de él nomás. Entonces él se vino para la casita. Cuando vino a la casita, él me llamó y me dijo, doña Tulia, ya estoy en la casa. Entonces ya fuimos y lo saludamos y estuvimos con él allá, siempre muy delicado, muy de mala vuelta. Le estaban haciendo unos masajes porque le dio un infarto, ya él perdió el movimiento en un bracito y en una piernita y le estaban haciendo una terapia. Bueno,
Allá estuvo mucho tiempo, después se enfermó y se lo llevaron para Medellín, para donde las hermanas, la hermana de él. Allá, por ejemplo, nadie podía llamar ni nadie podía preguntar por el padre, pero yo sí llamé, le dije a Ángela que me regalara el número del teléfono del padre y yo lo llamé. Cuando me contestó una de las hermanas, porque ellas eran como muy orgullosas, entonces me dijo, ¿quién lo llama? Y entonces le dije yo, lo llama Tulia Mejía de la Unión, y dijo, la Tulia que tanto quiere el padre. Sí, padre, Tulia, la Tulia que quieres tanto, llamó y dijo, pásemela. Entonces ya lo saludé, muy débil estaba, muy enfermo, me dijo, estoy muy enfermo, doña Tulia, pero estoy aquí unos días, mientras que vuelvo para la casa. Estuvo allá unos días. Se vino para la casa y se estuvo 8 días, luego lo tuvieron que pasar a la clínica de La Ceja. Estuve en La Ceja muy enfermito, mucho. Un día lo llamé y le pregunté, padre, cómo amaneció, y dijo, como crucificado, doña Tulia. Y le dije, ¿cómo que crucificado, padre? Y entonces dijo, mal. Entonces yo me fui para allá y lo encontré vendadito las piernas, con unas vendas en las piernas. Entonces ya yo me senté y entonces me dijo, doña Tulia, sentate aquí y me ayudas a sentar. Me senté y la hermana de él estaba allí y entonces yo le ayudé así de las espaldas y nos sentamos. Y me dijo, Adela, no me vas a lastimar. Cuando me dijo, doña Tulia, yo tengo un ángel de la guarda, y dije, sí, padre. Dijo, es esta. Y cogí la pellizcocha así, me hizo así a la hermana. A la hermana. Dijo, es esta. Y dije, qué dicha, padre. Muy bueno que la hermana Adela, hace 8 años que está con usted, ya la hermana Adela, y dijo, la hermana Adela me va a enterrar. Se puso a llorar y entonces yo me puse a llorar. Y me dijo, no llore abuela, no llore madre, no llore, que usted va a durar muchos años. Y le dije yo, padre, con la ayuda de Dios, bueno, muy enfermito. Ya me vine y le dije aquí a las amigas, dije, ay, el padre está tan enfermo, pidamos por él, pidamos por el padre. Yo tenía que ir en esa semana, a los 8 días tenía que ir yo a la revisión del marcapasos, y entonces yo fui allá y le dije, padre, ¿cómo amaneció? Y entonces dijo, regular, pero yo dije, padre, yo tengo que ir a Medellín porque voy a ir a la revisión del marcapasos. Dijo, ¿usted cómo es de callejera? Y entonces le dije, no, padre, yo no voy a ir a callejera a Medellín. No, yo vuelvo. Y entonces dijo, vuelva, pues, vuelva. Volví el viernes, me fui. Me fui y me quedé donde las hermanas en Medellín, cuando al lunes me llamaron que había muerto el padre. Y esa es la historia, pues, de esos sacerdotes que marcan, como se dice, la vida del pueblo y la vida de una familia, como es el caso de doña Tulia. Pasar de ese sacerdote que es solo pastor, pero ya pasa a ser como el amigo de la casa, de la comunidad. Bueno, y se acompañó o lo acompañaron hasta el final de su enfermedad, saber que a las exequias se acompañó. Y uno dice, estas personas pueden experimentar la pérdida de los seres pues tan queridos, de alguien que se convierte en su propia familia. Bueno, y esto, como decía Sor Adriana, pues son historias que encontramos en las familias de nuestra comunidad unitense, historias tan bonitas, tan agradables como hay también en sus hogares, historias también para contar que en algún momento pues iremos también contando a medida que pase el tiempo. Pero hoy agradecemos pues a doña Tulia por habernos abierto las puertas de su casa, por habernos contado un poco de la historia de nuestro municipio, de nuestra parroquia, de los sacerdotes que han pasado por acá, de esas anécdotas que forman parte de nuestra historia, que han hecho también parte de esta comunidad unitense. Doña Tulia, muchas gracias por haber aceptado la invitación en este día y por habernos contado pues parte de su historia, parte de la iglesia también, y también parte de la historia de nuestro municipio. En todo caso, con mucho cariño que lo hice, recordando siempre, porque recordar es vivir. Y uno lo que más recuerda
es las historias de la juventud y de todas las anécdotas que uno ha tenido en la vida. Dios nuestro Señor me tiene aquí, no sé hasta cuándo. Dios lo permita que pueda terminar por lo menos llegar a mis 100. Pero quién sabe, no sabemos todavía. Todo en las manos del Señor. Bueno, entonces a ustedes gracias porque una vez más nos han sintonizado y qué bueno que esta experiencia, que esto del pasado al presente, del ayer hasta el hoy, pues también nos sirva para valorar y agradecer a Dios todas esas oportunidades que muchos de ustedes quizás recordarán escuchando la historia de doña Tulia, también les ha tocado compartir con estas personas que hoy hemos nombrado aquí. Claro que sí, a todos ustedes muchas gracias por habernos permitido este espacio. Pues gracias también al hermano por habernos invitado en este día a este programa. Que sea pues el buen Dios quien nos acompañe a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.